un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su espacio con Jesús en mi hogar, un espacio que nos ofrece Cable Plus Televisión. Bueno, en esta oportunidad meditaremos en el pasaje del Evangelio que la liturgia de la palabra nos propone para la solemnidad de la Santísima Trinidad. 8 días después de la solemnidad de Pentecostés, meditamos en el misterio de Dios uno y trino. Que sea una oportunidad para dejar que la palabra de Dios entre también en nuestro hogar, que entre a nuestra casa, que entre a nuestros corazones. Y bueno, donde se hace presente la palabra, se hace presente también Cristo. La palabra nos habla de Dios y una manera de encontrarnos con ese Dios es acercándonos precisamente a la palabra. Les invito entonces para que nos pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid también las nuestras. Haced descender sobre ellas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina Jesucristo, dirigid nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La liturgia entonces nos ofrece un pasaje del Evangelio que encontramos en el capítulo 3 del evangelista San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas familias, queridos amigos, en este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y recordemos que este es el misterio central de nuestra fe. Nosotros creemos en un solo Dios, no en la singularidad de una persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Dios que es único en 3 personas. Hoy celebramos a ese Dios que es uno y que es único, uno y trino a la vez, a Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura, si nosotros nos ponemos a buscar, no vamos a encontrar la expresión Trinidad, pero sí hay unos textos bíblicos que hacen referencia precisamente a este Dios que es uno y trino. Les voy a compartir algunas de estas citas bíblicas. Por ejemplo, en Mateo 28, 19 encontramos una fórmula trinitaria que Jesús comparte a sus discípulos cuando los envía a bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesús, hablándole a sus discípulos, está haciendo referencia a las 3 personas divinas. También encontramos una referencia a la Trinidad. No encontramos el término Trinidad, sino referencias a la Trinidad, en esta oportunidad en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. El apóstol Pablo cierra esta carta diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Que de hecho es uno de los saludos litúrgicos que empleamos dentro de la celebración eucarística. Y también otra referencia, otra alusión clara a la Santísima Trinidad la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Afirma allí San Juan: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre,
el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice San Juan. Muy bien, queridos hermanos, como ya lo dijimos, Jesús en ningún momento emplea esta palabra Trinidad, ni ninguno de los demás escritores sagrados, no. Lo que hace Jesús es explicarnos de múltiples maneras que Dios es Padre. Él siempre se mostró como Hijo y además prometió que su Espíritu nos acompañará hasta el final de la historia. Les invito para que en esta oportunidad nos adentremos un poco en este misterio de la Trinidad y descubramos en él el amor misericordioso de Dios por todos los hombres. Es el misterio central de nuestra fe. Creemos en un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Hablemos un poco del Padre. Nos dice la Sagrada Escritura que en su infinita bondad el Padre es el creador del mundo. Creó todo cuanto existe, creó un espacio armonioso hasta el extremo para que en este espacio habite el hombre. Y decimos armonioso precisamente porque debemos vivir en armonía con el resto de la creación. A este hombre, al que Dios nombró administrador de toda la creación, de todos los bienes del Señor, a ese hombre Dios se le va revelando poco a poco, de manera que vaya madurando en la fe y en la comprensión de quién es aquel que todo lo provee, que todo lo dispone. Así es como el hombre aprende a invocar a Dios bajo el nombre de Yahvé, una expresión que aludía a la fuerza y a la acción del Altísimo. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos otros nombres con los que el hombre se refiere a Dios. Por ejemplo, Elohim, una palabra que equivaldría a decir Señor, o El Shaddai, el Dios lejano, el Dios de las montañas. O también en el Antiguo Testamento podemos escuchar o encontrarnos con la expresión Adonai, que puede significar el soberano. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, encontró, digamos, como diferentes maneras de referirse a Dios, siempre con muchísimo respeto. Durante muchos siglos, el pueblo fue encontrando la manera de relacionarse con Dios, de referirse a Él, y Dios se fue dando a conocer paulatinamente, fue dando a conocer la grandeza, la hondura de su amor. Es un Dios entonces que se revela, que se da a conocer al hombre, y la fe es precisamente la respuesta que da el hombre a ese Dios que se revela. Si seguimos avanzando un poco en la historia de salvación que nos presenta el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que al rey David, al gran rey David, se le hace una promesa, que de su descendencia nacerá un rey que reinará eternamente. Y los profetas durante siglos se encargan de alimentar esa esperanza en el pueblo. Esperamos por un Mesías, por el príncipe de la paz, dirá el profeta Isaías, por un rey soberano, por alguien, por el Hijo de Dios que viene a instaurar un reino de paz, de justicia y de amor. El hombre fue descubriendo la misericordia, la compasión y la benevolencia de Dios para con el pueblo que se escogió como heredad, hasta que llega Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios Padre, se encarna en el seno de la Virgen María. Y Jesús, cuando inicia su predicación, se refiere ya a Dios de otra manera. Ya no lo va a llamar Shaddai como lo llamaban en el Antiguo Testamento, o Elohim, o Adonai. No, Jesús, para referirse a Dios, va a utilizar una expresión tierna, una expresión cercana. Él lo va a llamar, y así lo descubrimos en repetidas ocasiones a lo largo de los evangelios, Abba, que es una expresión que la podríamos traducir como papá o papacito o papito, ¿cierto? Es una expresión de cercanía, es una expresión tierna. Es más, es la expresión que utilizaban los niños para dirigirse a sus padres allí en el pueblo judío, y es la misma expresión que utiliza nuestro Señor para referirse a Dios.
Descubrimos entonces aquí a Dios Padre y a Dios que es Hijo. De este modo, tendríamos que decirlo, el Maestro abre un nuevo capítulo en la revelación de Dios. Nos enseña que Él es Padre, que aquel con el que Él se comunica es Padre. Y es papá o padre no porque se parezca a los nuestros. Recordemos que no es que Dios se haya hecho a imagen nuestra, no, nosotros somos hechos a imagen de Dios. O sea, el modelo es Dios, no el hombre, ¿cierto? Entonces, llamamos a Dios Padre, a veces no porque se parezca a nuestros padres, aunque sabemos que muchos sí se parecen, aunque podríamos decir remotamente a Él, porque Dios ama con un amor perfecto. En el Nuevo Testamento también nos encontramos con algunas teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios. Vayamos concretamente a dos teofanías que nos encontramos en los Evangelios. Una de ellas, cuando Jesús recibe el bautismo allí en el río Jordán, nos dice que se abrieron los cielos, que se escuchó una voz que venía desde las nubes y decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y se vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma y posarse sobre Jesús. Algo muy similar pasó también allí en el monte Tabor, el lugar de la transfiguración. Eso es otra teofanía. También se escucha esta voz del Padre haciendo la misma recomendación: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Ya en la historia de la Iglesia, en los primeros siglos del caminar de la Iglesia, donde se fue formulando el credo, se va a especificar que este Hijo es de la misma naturaleza del Padre, ¿cierto? Y que con Él comparte una misma adoración y gloria, y que existe desde siempre. Desde el mismo instante de la creación ya existían las tres personas divinas: Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, solo que todavía no se había dado a conocer, no se había revelado al hombre como un Dios único y como un Dios trino. En un momento determinado de la historia de la salvación, entonces Jesús, el Hijo de Dios, decide encarnarse. Ya decimos que es de la misma naturaleza del Padre. Es engendrado, nos dice el credo, no creado. Engendrado, no creado. Y si no es creado, pues podemos afirmar entonces con toda seguridad que existe desde siempre con el Padre y con el Espíritu Santo. Nada más, el fin de semana pasado celebrábamos la solemnidad de Pentecostés. Al despedirse, Jesús nos promete el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es decir, que su inspiración y su energía estará siempre con nosotros. Jesús lo promete. Después de ascender al cielo, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, y decimos en el credo: procede del Padre y del Hijo, y llega precisamente para acompañar a la Iglesia, para santificarla. Vemos entonces cómo en la historia se va clarificando, en el transcurso de la historia, se va clarificando esa imagen que tenemos de Dios uno y trino, de Dios que es Padre, que se manifiesta como Padre creador, que se manifiesta como Hijo redentor y que se manifiesta como Espíritu Santo santificador. Nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, dejémonos introducir también en esta relación trinitaria, que es una manifestación de la perfección del amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Hay un amor perfecto, hay una unidad perfecta. Y en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, precisamente compartimos esto de que Dios, que es amor perfecto, que es unidad perfecta, se comparte a nosotros y nos quiere hacer partícipes de ese amor y de esa unidad. Nada nos impide ser de Dios. ¿Y cómo garantizamos que vivimos en el amor y en la unidad de Dios? Hombre, procuremos ser felices, procuremos hacer felices a quienes tenemos a nuestro lado, a los de la casa, a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros en el salón de clase, en la oficina, en la empresa. Que nosotros, como
Lo dice este programa o el lema que acompaña este programa: vivamos en todo momento con Jesús en mi hogar, con Jesús en nuestro hogar. Eso ya es garantía de que vivimos en ese amor trinitario y de que procuramos también conservar la unidad en la que quiere que vivamos Dios, que es uno y trino. En el transcurso del día nosotros de muchas maneras expresamos esa fe en Dios uno y trino cuando nos persignamos. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando iniciamos una oración invocamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al iniciar la Eucaristía, al terminarla, que cada vez nos hagamos conscientes de que creemos en un Dios que es uno en tres personas distintas. Dios los guarde, los bendiga siempre y bueno, dejemos que Jesús de verdad entre a nuestros hogares y los transforme. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? Vos sabes dónde queda Cable Plus, vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Sigue avanzando este año y hemos llegado al mes de junio. El mes de junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. En Colombia y en nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro, es bastante fuerte la devoción al Corazón de Jesús. Recordemos que Colombia es un país consagrado, el segundo país en América después de Ecuador en consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús ya hace más de 100 años. Pero junio también es el mes de San Antonio. El 13 de junio celebramos la fiesta de este gran santo, de nuestro patrono. Por eso, hoy vamos a hablar un poco también de él. Vamos a tratar de conocer un poco de la vida de este santo. Antonio de Padua nació en el año 1195 en Lisboa, Portugal. Es el patrono de Portugal y muere en el año de 1231 en Padua, ya en el país italiano, a la edad de 35 años. Su capacidad de predicación era proverbial al punto de que Gregorio IX, que fue quien lo canonizó, el papa de aquel entonces, lo llamaba el Arca del Testamento. Y también tiene el título de doctor evangélico. ¿Por qué? Porque en sus sermones, en sus predicaciones, hacía muchísimas alusiones a citas bíblicas de los evangelios.
Por eso recibe este título también de doctor evangélico. Antonio de Padua fue el segundo santo más rápidamente canonizado por la Iglesia Católica, tras San Pedro mártir de Verona. Y también tendríamos que decir de San Antonio de Padua, que es uno de los santos más populares en la Iglesia Católica y cuyo culto se encuentra extendido universalmente. El 13 de junio es el día en que celebramos su fiesta, recordando precisamente el día en que vivió su Pascua, en que nació para el reino de los cielos. Ya dijimos que nació en Lisboa. Vayamos ahora al nombre de pila de Antonio de Padua. No, él desde pequeñitico no se llamó Antonio. Su nombre de pila era Fernando Martín de Valois, nombre que cambió por el de Antonio en el año de 1220. Ya les voy a hablar un poco cuál es la razón del cambio de este nombre. Vayamos un poco a la educación que tuvo San Antonio. Era de una familia que tenía los recursos con los cuales ofrecerle una buena educación. Se educó en la escuela catedralicia local allí en Lisboa. Los monjes de la Orden de San Agustín, a la cual ingresó, pues eran bastante dedicados a los estudios. Entonces Antonio allí tuvo la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras y de estudiar la doctrina, la teología y la filosofía de santos como Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Bernardo de Claraval. También estudió algunos clásicos latinos, nos informan las fuentes. A principios del año 1220, 3 sacerdotes y 2 hermanos legos de la Orden de los Franciscanos fueron asesinados en Marruecos y sus reliquias fueron conducidas a la ciudad de Coimbra, que era donde actualmente residía San Antonio. Este acontecimiento, tendríamos que decir, fue fundante en la vida de nuestro santo. Esto lo marcó la vida y lo que había pasado con aquellos hombres franciscanos, tanto que en ese momento él se hizo franciscano, se mudó de la orden de los agustinos a la orden de los franciscanos y allí adoptó el nombre de Antonio en honor a San Antonio Abad, a quien estaba dedicada la ermita franciscana en el lugar donde él residía. Antonio, claro, movido por el testimonio de estos mártires, partió también para Marruecos a evangelizar allí ese territorio en el que evidentemente habían dificultades, y se enfermó gravemente durante el invierno de este mismo año 2020, lo que hizo que él tuviese que retornar. Hablemos un poco del encuentro de San Antonio, que es franciscano, con San Francisco de Asís. Son 2 santos contemporáneos y tendríamos que decir, entre los muchos santos que hay de la orden de los franciscanos, tal vez estos 2, junto con San Buenaventura, son los más reconocidos o los más relevantes de esta orden. En la fiesta de Pentecostés del año 1221 fue convocado un capítulo de los frailes franciscanos. Asistieron alrededor de 3.000 frailes. Este capítulo fue llamado el capítulo de las esteras. ¿Por qué? Claro, eran tanto los religiosos que se reunieron que tuvieron que llevar esteras para poder descansar y dormir. No había dónde hospedarlos a todos. Allí él tuvo su primer encuentro con San Francisco de Asís. La convicción, la cultura y el talento de Antonio como predicador se empezaron a mostrar de manera especial en Forlí en el año de 1222, y pronto se divulgó la noticia de la calidad de sus sermones, y Antonio recibió una carta del propio San Francisco de Asís, quien le encargó predicarle y enseñarle teología a los frailes franciscanos. Con esta tarea de formador y de predicador, pues Antonio, nuestro santo, tuvo que empezar a viajar mucho, sobre todo al sur de Francia y en el norte de Italia. Ya decíamos que el Papa Gregorio IX lo llama el Arca del Testamento. En la curia papal, Antonio suscitó en los cardenales y en el Papa Gregorio IX tal admiración por su predicación
que el pontífice le da este título, Arca del Testamento. Sus mensajes desafiaban los vicios sociales de su tiempo, en forma especial la avaricia y la práctica de la usura. También tenemos que decir de Antonio de Padua que era un gran confesor. A veces se dedicaba a la oración y hacía ayunos bastante amplios, precisamente para atender a las personas que se acercaban a él buscando el sacramento de la confesión. Esto fue agravando su enfermedad y muere en Padua a los 35 años, como ya lo habíamos dicho, el 13 de junio de 1231. Por eso, el 13 de junio celebramos la fiesta de este nuestro santo. San Antonio de Padua también es conocido como el más grande taumaturgo. ¿Qué es un taumaturgo? Es el que obra milagros, o el que intercede más bien para que Dios obre los milagros. Tiene el crédito de interceder por muchísimas personas y en muchísimas ocasiones a lo largo de su vida mortal e igualmente en su vida santa. La frecuencia de sus milagros no se ha visto disminuida en ninguna ocasión. Hablemos de algunos de los milagros. Son muchos los que se nos relatan. Los milagros a veces los podemos encontrar incluso un poco fantasiosos, pero hay que acercarnos a ellos más que con la razón, con la fe, con una mirada de fe. La visita del niño Jesús, nos dice la historia que cuando Antonio de Padua era un fraile, estaba todavía muy joven, dice, se encontraba rezando en su habitación solo y allí tuvo unos encuentros con Jesús Niño, se le aparecía Jesús Niño, y por eso es que, como lo vemos en esta imagen, y como está representado San Antonio en los cuadros, en los íconos o en estas imágenes de bulto, pues siempre lo vemos con un niño en sus brazos. Esto por razón de este milagro, de que Jesús Niño se le aparecía. Hay otro milagro también bastante conocido y que puede sonar como un poquito jocoso. Una mula se arrodilló ante la Eucaristía, nos dice también la historia. Dice, San Antonio de Padua, en una discusión con un hereje, fue desafiado a demostrar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces el hereje y Antonio se pusieron de acuerdo, pusieron a ayunar a una mula, es decir, la encerraron sin darle comida, y el hereje decía, cuando la mula salga, ella irá a buscar la comida que le tenían preparada, y Antonio decía, no, cuando ella salga se va a postrar, se va a arrodillar delante de Jesús Eucaristía, y así yo le voy a demostrar la presencia real de Jesús. Efectivamente sucedió de esta manera. Cuando soltaron aquella mula, ella no fue a buscar el montón de heno para alimentarse, sino que fue y se postró delante de Jesús Eucaristía. Son de los milagros que nos relatan que se obraron por mediación de San Antonio. Otro milagro también bastante popular, el techo contra la tormenta. Como era un gran predicador, cada vez eran más las personas que se acercaban e iban al lugar donde él estaba para escuchar sus predicaciones. Nos dicen que el templo ya se iba quedando pequeño, entonces él hacía esas predicaciones al aire libre o campales, que un día empezó a oscurecerse y la gente empezó a dispersarse porque no se quería mojar, y él en medio de su predicación les invitó a estar tranquilos y le prometió a aquellos oyentes que ninguno se mojaría, y dicen que llovió alrededor de donde estaba la gente, pero sobre ellos no cayó ni una gota de agua, y es otro de los milagros que relatan de este santo en su vida terrena. La canonización, ya habíamos dicho también que es de las más prontas o de las más rápidas en la Iglesia, y esto debido a las multitudinarias exequias y a la multiplicidad de milagros que se le atribuyeron. Esto promovió su pronta y rápida canonización. 352 días después de haber fallecido, ya San Antonio estaba siendo canonizado. En el año de 1263, 32 años después de su muerte, la ciudad de Padua le dedicó una basílica en la que se conservan sus restos mortales. Y en el año de 1946, ya más reciente, el Papa Pío XII le dio el título a San Antonio de doctor de la Iglesia, bajo este otro título que ya tenía de doctor evangélico.
Como vemos, estamos ante un gran santo, el santo de las causas perdidas. De hecho, hay una oración que ha alcanzado gran popularidad y que muchas personas y en todos los ambientes la conocen, y es: San Antonio, que lo perdido sea encontrado, lo olvidado recordado y lo propuesto aceptado. De hecho, también tal vez esta sea la razón por la que conocemos a San Antonio como aquel hombre o aquel santo al que invocan cuando quieren conseguir novio o novia. No le vayan a quitar el niño a San Antonio, porque eso es caer en superstición. Pídale en el milagro y él se encargará de interceder ante Dios para que les envíe ese novio o esa novia que desean. Hablemos de 3 devociones especiales. Una, eso, es el santo de las causas perdidas. Nos dice que cuando él estaba muy jovencito se le perdió el libro de los Salmos y se lo había, parece que extraviado a alguno de sus alumnos, y él rezó para encontrarlo. Él en ningún momento señaló o acusó a nadie y prontamente lo encontró. Por eso lo invocan para encontrar los objetos perdidos. También hay una devoción muy especial del pan de San Antonio. Esta devoción proviene de un milagro que él realizó con una señora que tenía un niño, ¿cierto?, llamado Tomasito. Dicen que el niño se le fue a un pozo, lo ahogó, acudió a San Antonio oró por el niño revivió, volvió pues a la vida, y la señora prometió: lo que pese el niño mío lo voy a dar en pan a los pobres. Hombre, que si este niño pesa 15 kilos de pan le voy a dar a los pobres. Y desde allí, digamos, como que surge esta devoción del pan de San Antonio. Hay que tener en cuenta aquí es la caridad para con nuestros hermanos. Y un tercer aspecto de la devoción a San Antonio es el responso. Aquí en nuestra parroquia hemos implementado también esta devoción, el responso a San Antonio. El autor de este responso fue Fray Juliano de Espira en el año 1235, 4 años después de haber fallecido nuestro santo. Vamos a terminar este momento y este acercamiento a San Antonio precisamente con este responso. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados, díganlo los socorridos, cuéntenlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Amén. Los esperamos por esta su parroquia dedicada a San Antonio de Padua. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes,
pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? Vos sabes dónde queda Cable Plus, vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Continuamos en este espacio con Jesús en mi hogar. Les estaba hablando de nuestro patrono, San Antonio de Padua. Como a manera de resumen, quedémonos con 10 datos que a lo mejor no conocíamos o no teníamos de San Antonio de Padua. Así que estos 10 datos salen de lo que ya les había contado acerca del santo. Primero, así de manera rápida, su verdadero nombre es Fernando de Valois. Ya lo habíamos dicho. Segundo dato, fue un agustino antes de ser franciscano, perteneció a la orden de los agustinos antes de pertenecer a la orden fundada por San Francisco de Asís. Pudo ser mártir, no sé si lo deducen de lo que ya habíamos dicho anteriormente. Recuerden que decidió ingresar a los frailes menores para predicar a los sarracenos que estaban en Marruecos y estaba dispuesto a morir por Cristo. Por eso se dirige allá a Marruecos, pero una enfermedad lo obligó a retornar, o sea que pudo ser mártir. Era un gran predicador, tenía una voz clara y fuerte, talante imponente, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros. Se le representa a Jesús, se le representa con el niño Jesús en sus brazos. También ya decíamos, ¿por qué? Porque fue testigo de una aparición del niño Jesús. Sexto dato corto de San Antonio. Un milagro famoso de San Antonio. Este no se los conté hace un instante. Nos dice que un muchacho allí en Padua, en Italia, se fue a confesar con San Antonio y le dijo que le había dado una patada a su mamá. San Antonio le respondió a este muchacho: el pie de aquel que patea a su madre merece ser cortado. Nos dicen que este muchacho de nombre Leonardo se fue a su casa y se cortó el pie. Enterado de esto, San Antonio tomó el miembro amputado del joven y milagrosamente lo reunió al cuerpo. Otro de los milagros que nos relata la historia de San Antonio. Un séptimo dato, lo conocemos como el santo más milagroso. Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido y aún en la actualidad es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos. Un octavo dato acerca de San Antonio, es conocido como el santo de todo el mundo. Ya lo habíamos dicho también que su devoción es universal, es el patrono de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, de los papeleros y obviamente por la devoción del pan de San Antonio es el patrono también de todos los panaderos. Otro dato, acuden a él para pedir un buen esposo o una buena esposa. También habíamos hecho mención de esto. Y ya les había dicho que por esta razón algunas personas llegan a poner su imagen de cabeza o a retirarle el niño hasta que les haga el milagro. Esa es una práctica no cristiana, ya que obedece a la superstición y no a la fe. Y un último dato rápido acerca de nuestro santo. Su canonización fue una de las más rápidas en la historia. Lo canonizó el Papa Gregorio IX en el Pentecostés del año 1232, que tuvo lugar el 30 de mayo de aquel año. Nosotros en nuestra parroquia pues nos dedicamos a difundir y a fomentar la devoción a San Antonio de Padua. El 2 de junio dimos inicio a las fiestas patronales que tendrán como día clásico
el 11 de junio. Los invitamos a acercarse, a participar. Todos los días de novenario tenemos a las 5:30 de la mañana el rosario de Aurora, después la Eucaristía, las Eucaristías pues del día común y corriente a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, pero como estamos de fiesta por nuestro patrono, a las 4:15 de la tarde tendremos el rosario, la novena, y a las 5 de la tarde la Eucaristía solemne todos los días del 2 hasta el 10 de junio, porque el 11 ya es el día clásico. Los días de 40 horas, que serán el 8, 9 y 10 de junio, tenemos igualmente rosario de Aurora en la mañana, la Eucaristía de 6, de 8. También tendremos Eucaristía a las 12 del día y quedará expuesto Jesús sacramentado. Qué rico que nos podamos acercar para hacerle visita a Jesús y también con nuestra presencia honrar a nuestro santo patrono Antonio de Padua. Los días de 40 horas, como ya les dije, inician el jueves 8 de junio, viernes 9 de junio y sábado 10 de junio. Tenemos entonces a las 5:30 rosario de Aurora, a las 6 Eucaristía, 8 Eucaristía, a las 12 del día la Eucaristía y exposición del Santísimo. Como ya se los había dicho, a las 3 de la tarde tenemos trisagio y predicación, a las 4:15 rosario y novena, y a las 5 de la tarde la Eucaristía solemne. El día clásico lo cerraremos con una procesión con la imagen del santo que partirá desde el parque principal de nuestro municipio de Guarne. Los invitamos a acompañarnos, que su presencia sea una presencia participativa, que con su presencia honremos a Dios, que es quien obra los milagros, pero también que con su presencia honremos a San Antonio, a nuestro patrono, a quien nos acogemos, que podamos visitarlo durante estos días. Esta parroquia ubicada en esta comunidad y en este sector de San Antonio es una parroquia para todos los guarneños. Qué rico que crezcamos también en nuestra devoción a San Antonio, que crezcamos también en este amor por nuestra parroquia. El sábado pasado, ayer, tuvimos las confirmaciones, nos visitó el obispo diocesano. También sigamos orando por todos estos jóvenes que han recibido este sacramento aquí en nuestra parroquia. Oremos por nuestro obispo. Él les impuso las manos, Él realizó esa oración para que sobre ellos descendiera el Espíritu Santo, y necesitamos que nuestros niños y nuestros jóvenes sean testigos, se comprometan con el Evangelio y sean cristianos de verdad, cristianos con radicalidad, y necesitamos nosotros ablandar el corazón de nuestros niños y de nuestros jóvenes con nuestras oraciones. Por eso les invito para que los sigamos acompañando y para que les ayudemos también en este crecer de la fe. Pidámosle a San Antonio de Padua, nuestro patrono, que interceda por todos nosotros, que interceda por toda la comunidad del municipio de Guarne, que siga intercediendo por nuestras familias. Es reconocido como un gran taumaturgo, un hombre que nos alcanza muchos milagros del cielo. Atrevámonos nosotros también a solicitarle esos favores especiales a San Antonio de Padua. Quiero también recordarles que estamos en la campaña del metro cuadrado de Dráibol, aquí en nuestra parroquia, con el fin de colectar los fondos necesarios para el techo del templo y así seguir avanzando con la obra blanca de esta que dentro de pocos días, o dentro de pocos meses más bien, consagraremos a Dios. Les invitamos también para que desde ya se vayan preparando. El próximo 2 de julio tendremos el altar de San Isidro aquí en nuestra parroquia. Es un día para compartir en familia, para compartir como comunidad. Qué rico que de todas las parroquias y de todos los rincones de Guarne, de los sectores, de las veredas y de los municipios aledaños nos puedan acompañar para disfrutar con los hermanos, para disfrutar con la familia, y obviamente con su presencia pues también nos harán un gran aporte consumiendo los diferentes productos, participando del bazar, participando de las rifas, de los bingos, y así seguimos recogiendo los fondos necesarios para seguir avanzando
con esta obra y poder prontamente entregarle este templo terminado ya a toda la comunidad guarneña. Los invitamos entonces para que se sigan acercando hasta este lugar, para que sigan haciendo sus aportes. Los invitamos para que nos sigan apoyando con esta obra que es de ustedes. Ustedes se han esforzado y queda para ustedes. Un templo muy bonito, Dios mediante, les podremos entregar y con seguridad que permanecerá aquí por muchísimas décadas, ayudando a la evangelización de nuestro pueblo, fortaleciendo la espiritualidad de nuestra gente y ayudándonos a crecer en la fe. Invoquemos también en este día al Sagrado Corazón de Jesús. Pidámosle que nos llene de su amor, ese corazón que tanto ha amado a los hombres, que nos encierre, que nos lleve, que nos abrace, para que nosotros también podamos vivir en ese amor y podamos transmitirlo a nuestros hermanos. Encomendémonos también, como siempre lo hacemos, a la protección de la Santísima Virgen María, la hija de Santa Ana. También tenemos un templo dedicado a Santa Ana y a la Virgen María le dedicamos nuestro templo central, bajo esa advocación de Nuestra Señora de las Candelas o de la Candelaria. Acojámonos también a la Santísima Virgen María, imploremos en todo momento su intercesión, que ella cubra con su preciosísimo manto este proyecto parroquial, que ella cubra con su preciosísimo manto a todos los parroquianos de las diferentes comunidades parroquiales que hacen presencia aquí en nuestro municipio de Guarne. Agradecemos a Cable Plus Televisión por este espacio, por dejarnos llegar a sus hogares. Le agradezco a Alejandra y a Jonathan que están ahí detrás de las cámaras haciendo que este momento sea posible, que sea un momento ameno, agradable, que podamos llegar a cada uno de ustedes y los invitamos para que se sigan sintonizando a través de su canal y podamos seguir compartiendo en este su espacio con Jesús en mi hogar. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga siempre y acá seguiremos estando para cada uno de ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre.